se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, ándale aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Amoroso Padre y Dios Todopoderoso que estás en el cielo, una vez más nos acercamos a ti para darte gracias, muchísimas, pero muchísimas gracias por el privilegio que tenemos de blandir la espada del Espíritu. Que toda la gloria, que toda la honra, que todos los hosanas, que toda la adoración en el cielo y en la tierra y en los mundos no caídos sean para aquel que está sentado en el trono, para aquel que es la combinación de lo humano y lo divino, para aquel que una vez estuvo dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias con tal de vernos un día redimidos en el reino de los cielos. Oh Padre Celestial, hoy tenemos un tema demasiado precioso. Por lo tanto, te suplicamos que no haya ninguna clase de cortes, no haya ningún inconveniente, de tal manera que todo el tema se pueda desarrollar con fluidez, con nitidez, de tal manera que tu palabra corra, que tu palabra pueda llegar a muchos corazones, que tu palabra pueda encender esa llama de la fe y del amor en muchos, pero en muchas personas. Oh Señor, en forma muy especial te quiero pedir por la dueña de la farmacia, que hoy tuve la dicha de colocarle en sus manos un ejemplar del conflicto de los siglos. Oh Señor, tú sabes la linda conversación que hemos tenido con esa señora, y te pido que el Espíritu Santo pueda utilizar esa herramienta que le coloqué en sus manos para que ella muy pronto pueda llegar al conocimiento de la verdad. Oh Padre Celestial, dejamos todo en tus manos. Bendice a cada miembro de esta iglesia y también bendícele a todos aquellos que después en diferido van a escuchar el tema de hoy. Oh Padre Celestial, te amamos mucho y queremos disfrutar de tu compañía y de tu presencia. Oh Señor, derrama sobre nosotros las más ricas bendiciones de lo alto. Te pido en forma muy especial también por la hermana Mercedes, que está dispuesta a crecer espiritualmente y a amarte con todo su corazón. Y también por los otros hermanos que te están abriendo su corazón para que el Espíritu Santo pueda entrar y pueda conseguir grandes victorias en sus vidas. Oh Padre eterno, también te pedimos por aquellos hermanos que por predicar la verdad claramente y sin rodeos están sufriendo amenazas de parte de los dirigentes de tu iglesia. Que tú seas con ellos también, porque sabemos que no es fácil, pero
Lo importante es que ellos se pongan de parte de la verdad, aunque se desplomen los cielos. Oh Padre eterno, dejamos todo en tus manos. Ayúdanos mucho y que los ángeles del cielo puedan también ser cordialmente invitados a participar de este programa. Porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados. Entonces, sin más, vamos a comenzar el tema de hoy. Hoy tenemos un tema súper, pero súper especial. Por lo tanto, les animo con todo mi corazón para que puedan abrir bien sus oídos, para que puedan abrir bien los oídos del alma, porque realmente tenemos un tema demasiado rico y nutritivo espiritualmente hablando. El título de hoy es ¿a quién representa Cornelio en profecías bíblicas? Esa es la gran pregunta que vamos a responder a través y durante el correr de este tema. Por lo tanto, mis amados, quiero invitarles a que busquen el pasaje que nos va a servir de pivot para el tema de esta ocasión. El pasaje que va a servir de columna, que va a sostener todo el engranaje de este tema, se encuentra en Hechos capítulo 10. Hechos capítulo 10, versículos 1 al 4, para comenzar. Dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ahora, lo primero que vamos a hacer, mis amados, es vamos a buscar otros pasajes en diferentes partes de las Sagradas Escrituras que tienen una relación directa o indirecta con este pasaje. El primer versículo que tiene relación con este pasaje de Hechos 10 se encuentra en Proverbios 15:29. Proverbios capítulo 15, versículo 29, dice así. Proverbios capítulo 15, versículo 19, tenemos acá Proverbios 15:29, dice así: Jehová está lejos de los impíos. Y ahora viene la clave: pero él oye la oración de los justos. Este pasaje, mis amigos, tiene mucha relación con lo que sucedió en el capítulo 10 de Hechos. ¿Por qué? Porque Cornelio no solamente era un hombre justo, sino que también era un hombre que practicaba la oración, y los oídos del Dios del cielo estaban atentos a las oraciones que él elevaba a lo alto. Ahora, otro pasaje interesante, precioso, muy conocido, pero que lo tenemos que leer porque sí o sí tiene una relación perfecta y
preciosa a la vez, es el pasaje de Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Dice, ¿no son todos estos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí tenemos otro pasaje que encaja pero perfectamente con Hechos 10, porque lo que sucedió en Hechos 10 tiene mucho que ver con el ministerio maravilloso de los ángeles del cielo. Ahora, otro pasaje también que les invito a que busquen se encuentra en Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 16. Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 9. Segunda de Crónicas 16, 9 dice así, y es un versículo hermoso, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Alabado sea el nombre del Eterno. Noten un poco, mis amados, lo que dice acá. Porque los ojos de Jehová, ¿qué dice que contemplan? Contemplan toda la tierra. Y ahora la última parte del versículo dice el para qué, el motivo por el cual los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Dice ahora, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Ahí está, mis amados. Acá encontramos otro pasaje hermosísimo que nos dice que los ojos de Jehová contemplan todo el planeta Tierra, pero específicamente contempla aquellos corazones donde Él se puede revelar. Y eso es lo que sucedió con Cornelio. Los ojos de Jehová contemplaron lo que había dentro del corazón de Cornelio. Y pudo demostrar su poder a favor de él. Ahora, mis amados, ahora viene el bombazo. Ahora viene algo extraordinario. Ahora viene algo que realmente va a estar demasiado especial y riquísimo al mismo tiempo. Mensajes Selectos, tomo 1. Página 481 y 482 tiene algo súper riquísimo que arroja luz sobre Hechos, capítulo 10, del 1 en adelante. Noten lo que dice, mis amados. Mensajes Selectos, tomo 3, 481 y 482. Escuchen bien, mis amados, porque lo que va a salir de acá va a ser una preciosa luz que realmente nos va a alumbrar muchísimo. Dice así: algunos que pertenecen al grupo de hombres de negocios, noten, ¿qué dice? Algunos que pertenecen al grupo de hombres de negocios, subrayen eso, mis amados, subrayen esa expresión, hombres de negocios. Algunos que pertenecen al grupo de hombres de negocios y los gobernantes tomarán su posición para obedecer la verdad. ¿Qué dice?
¿A quién representa Cornelio en profecía, hermanos? Aquí ya estamos hilvanando la respuesta. Noten lo que dice. Algunos que pertenecen a diferentes grupos de hombres de negocios. O sea, algunos empresarios, algunos hombres de negocios, algunos gobernantes, dice acá, tomarán su posición para obedecer la verdad. Y ahora viene lo mismo que ya leímos en Segunda de Crónicas 16:9. El ojo de Dios ha estado sobre los tales. Noten, mis amados, lo mismo que ya vimos en Segunda de Crónicas 16:9, lo dice acá la mensajera del Señor. El ojo de Dios ha estado sobre los tales cuando han actuado de acuerdo con la luz que han tenido. ¿Qué dice? ¿Qué dice, hermanos? ¿En qué momento? Dice acá la declaración que Dios le contempló a ellos. Dice que Dios se fijó que esas personas estaban viviendo de acuerdo a la luz que han tenido. Noten, ellos todavía no tenían la luz del santuario. Ellos todavía no tenían la luz del sábado. Ellos no tenían todavía la luz sobre el estado de los muertos. Sin embargo, en esas preciosas lucecitas que ya tenían, ellos lo estaban guardando en su corazón y actuando en concierto con esa preciosa luz, que si bien es cierto era pequeña, pero era una luz preciosa que el Espíritu Santo había derramado o colocado en su mente. Entonces dice acá que hombres de negocios, gobernantes, dice que no solamente se pusieron a favor de la verdad, sino que también actuaron de acuerdo con la luz que han tenido. Y dice más, manteniendo así su integridad. Oh, mis amados, aquí vamos a detenernos unos segundos. Mis amados, escúchame bien lo que te voy a decir. Escúchame, pero con el oído del alma, lo que te voy a decir, porque esto es clave. La luz que Dios te da no es para cegarte los ojos. La luz que Dios te da es para mantener tu integridad. Por lo tanto, no tienes por qué ofenderte cuando una persona te quiere alumbrar la mente. Mucho ojo, mi estimado hermano. La luz del cielo sirve para mantener tu integridad. Mucho ojo con ese detalle. Entonces sigue diciendo la cita: Cornelio, un hombre de elevada posición, ojo con eso, ojo con ese detalle, porque ese detalle es clave. Cornelio es un símbolo de aquellos que están en puestos altos. Pueden ser senadores, diputados, pueden ser gobernantes, pueden ser hombres de negocio, empresarios, pero que están viviendo de acuerdo a la poca luz que tienen. Nosotros ni les conocemos, ni sabemos sus nombres, porque no podemos leer los corazones de las personas, pero Segunda de Crónicas 16:9 dice quién es el que le está observando. Y el que le está observando
sabe que ellos están viviendo de acuerdo a la pequeña pero preciosa luz que ya poseen. Entonces sigue diciendo la cita: Cornelio, un hombre de elevada posición, mantuvo su experiencia cristiana. Y ahora viene un detalle clave: andando estrictamente de acuerdo con la luz que había recibido. Noten, mis amados, qué precioso detalle encontramos acá. ¿Qué dice acá? ¿Cómo dice que actuaba Cornelio? Cornelio dice que actuaba de acuerdo con la luz que había recibido. Entonces dice acá: Dios puso su ojo sobre él. Noten, hermanos, 2 veces ya en la misma declaración se repite lo mismo que en Segunda de Crónicas 16:9. Dios puso su ojo sobre él, y como fruto de lo que él estaba viendo en Cornelio, envió a su ángel con un mensaje. El mensajero pasó por alto a los que estaban llenos de justicia propia. Noten, mis amados, qué tremendo detalle. ¿A quienes dice que el mensajero celestial les pasó por alto? Les pasó por alto a todos aquellos que, como dice Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, versículo 11, decían: el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Noten, mis amados, ¿a quiénes el ángel del cielo les pasó por alto? A los fariseos, a todos aquellos que estaban llenos de justicia propia. Pero llegó a Cornelio y lo llamó por su nombre. Oh, mis amados, qué extraordinario. Ya tenemos entonces la respuesta a la primera pregunta: ¿a quién representa Cornelio en profecías bíblicas? Representa a todos aquellos que están lejos o fuera de la denominación o de la iglesia. Son gobernantes, son diputados, son senadores, son empresarios, son hombres de negocios poderosos. No les conocemos ni sabemos sus nombres, pero ellos están viviendo de acuerdo a la luz que tienen y tomarán su posición de parte de la verdad para colocarse junto con el remanente, de tal manera que puedan esperarle a Jesús juntos. Ahora, ¿por qué Dios registró este caso de Cornelio? Esta pregunta la vamos a responder también. Y la respuesta se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 3, página 481 y 482. Dice así: esto quedó registrado para beneficio especial de los que viven en estos últimos días. ¿Para quiénes? ¿Para qué con qué propósito, hermano, Dios dejó registrado lo que aparece en Hechos capítulo 10? Para beneficio especial de los que viven en estos últimos días. Y ahora va a ahondar un poco más en lo que está diciendo.
Muchos, noten hermanos, ahora viene algo supremamente tremendo. Muchos que han tenido gran luz no la han apreciado. ¿Qué dice? Qué tremendo, mis amados, lo que dice acá. Muchos, no dice pocos, muchos que han tenido gran luz no la han apreciado, ni aprovechado como era su privilegio hacerlo. Ah, mis amados, aquí nos encontramos con algo tremendo. ¿Qué dice acá? Que muchos, pero muchos hoy por hoy están dentro de la denominación, pero no aprovechan la luz que tiene, ni tampoco los privilegios que Dios les regala. No han practicado la verdad. Y debido a esto, acá viene, debido a esto, ¿debido a qué? Debido a que no han amado la luz, debido a que no han aprovechado los privilegios, debido a que no han disfrutado de la luz del cielo y debido a que lo han rechazado, noten qué sucede. Debido a esto, el Señor traerá al redil a los que han vivido de acuerdo con toda la luz que han tenido. Noten, mis amados, qué tremendo detalle encontramos acá. ¿Qué dice? Acá dice, mis amados, que porque hoy hay miles y miles que no valoran, ni aprecian, ni aceptan, ni reciben la luz, el Señor los va a desechar y en su lugar va a llenar la iglesia de Cornelios. Mucho ojo, mi estimado hermano. ¿Tú estás en ese grupo? ¿Tú estás en el grupo de aquellos que no valoran la luz? ¿Tú estás en ese grupo o no? Porque si estás en ese grupo, lamento decirte que se va a cumplir en tu vida, se va a cumplir de una manera clarísima lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 25. Apocalipsis capítulo 2, versículo 25. Noten lo que dice, pero lo que... No, perdón, no es el 25. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. Apocalipsis 3, 11. Noten lo que dice. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome, ¿qué cosa? Tu corona. Mis amados, este versículo se va a cumplir en todos aquellos que no aprecian hoy la luz del cielo. Y va a venir un raudal de hombres de hombres y mujeres representados por Cornelio y le van a sacar tu corona, te van a quitar tu corona, mi estimado hermano. Por eso es fundamental, no importante, no es clave, trascendental y vital que podamos valorar, apreciar y recibir la luz del cielo, porque de lo contrario corremos el terrible riesgo de que Apocalipsis 3:11 se cumpla de una manera clara y contundente en tu vida. Ahora, otra pregunta crucial que debemos responder es la siguiente. ¿Qué lugar ocuparán los Cornelios modernos? Mensajes selectos otra vez, página 482, responde esta pregunta. El Señor dará sus mensajes a los que han andado de acuerdo con la luz que han tenido. ¿A quiénes el Señor dará sus mensajes?
a los que han andado de acuerdo con la luz que han tenido. Estos hombres tomarán el lugar de los estos hombres tomarán el lugar de los que, teniendo la luz, no han andado en el camino del Señor. ¿Qué dice, mi estimado hermano? ¿Quiénes entonces van a ocupar el lugar de los Cornelios modernos? ¿Quiénes entonces van a ocupar el lugar? No de los Cornelios modernos, sino de los hombres y mujeres que hoy por hoy no andan de acuerdo con la luz del Señor. Los Cornelios del tiempo del fin. Esos son. Y noten lo que dice. Estamos viviendo en los últimos días, cuando la verdad debe ser hablada en forma de reproches, cualesquiera sean las circunstancias. Noten, mis amados, lo que dice acá. ¿En qué época de la historia nos encontramos? Acá dice que estamos viviendo en los últimos días, cuando la verdad debe ser hablada en forma de reproches, cualquiera sean las consecuencias. Noten, mis amados, ya no podemos seguir hablando suavecito. Ya es hora de decir la verdad fuerte. Se enoje quien se enoje. ¿Por qué? Porque si la persona se enoja y se va, no importa. Ese lugar lo va a ocupar los Cornelios del tiempo del fin. Entonces dice acá, si hay algunos que se ofenden y abandonan la verdad, debemos tener en cuenta que hubo personas tales que hicieron lo mismo en los días de Cristo. Noten, mis amados, más claro no puede ser. Y fíjense un poquito, si ustedes van conmigo al Evangelio según San Juan, capítulo 6, vamos a corroborar esto. Noten lo que dice el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién las puede oír? Noten, mis amados, a qué conclusión ellos llegaron. Acá ellos dijeron que la palabra de Jesús era dura y que no había nadie que las podía escuchar. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os ofende? Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Pero, mis amados, hay personas que se enojan cuando se les predica claro y directo. Pero esas personas no se dan cuenta que las palabras de reproche son espíritu y son vida. Pero si ellos no quieren entender ni aceptar eso, que se vayan, no hay problema. Total, la profecía dice claramente que otro va a tomar su lugar y su corona también. Pero en el versículo 64 dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quién le había de entregar. Y noten lo que dice en el versículo 65. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces en el 66 está lo que recién leímos de Mensajes Selectos, tomo 3. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Entonces, por eso es que Jesús en el versículo 67 le dice a los discípulos: ¿queréis
¿acaso iros también vosotros? Noten cómo Jesús les confronta, hermano. Y eso es lo que hoy también nosotros tenemos que hacer. Cuando la persona se enoja porque se le predica la verdad, tenemos que hacerle la misma pregunta que acá en el versículo 67 Jesús le formuló a sus discípulos. Noten, mis amados, lo claro, pero lo claro que está. Ahora, otra pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Qué aprendemos del caso de Cornelio? ¿Cuál es una de las preciosas lecciones que podemos sacar de este incidente? Noten lo que dice en los lugares celestiales, página 324, la sierva del Señor de una manera magistral nos dice lo siguiente: de la historia de Cornelio aprendemos que Dios guiará a todo aquel que está dispuesto a ser guiado. Alabado sea el nombre del Señor. Qué extraordinaria declaración, mis amados. ¿Qué tenemos acá? ¿Qué cosa más hermosa tenemos aquí? ¿Cuál es una de las preciosas lecciones que aprendemos del caso de Cornelio? Dice acá que una de ellas es que Dios guiará. Esa palabrita es clave, mis amados. Dios guiará a todo aquel que está dispuesto a ser guiado. Qué emocionante, qué hermoso, qué palabra, qué lección más hermosa sacamos de acá. Y esto, ¿saben a qué nos lleva? ¿Saben a qué nos lleva este pedacito que les acabo de leer? Nos lleva a Isaías 48, 17. Noten lo que dice Isaías 48, versículos 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente. Y ahora viene, hermanos, una ricura indescriptible, que te encamina por el camino que debes seguir. ¡Qué extraordinario, mis amados! ¡Qué versículo más hermoso! Entonces, ¿qué aprendemos de la historia o del caso de Cornelio? Aprendemos que Dios guiará a todos aquellos que estén dispuestos a ser guiados. Por algo es que el salmista en el Salmo 25, versículo 8 y 9 dice así: bueno y recto es Jehová, por tanto Él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. ¡Qué hermosura, mis amados! Aquí tenemos una perla preciosa del jardín del Señor. ¿Cuál es entonces la lección que sacamos del caso de Cornelio? Que Dios va a guiar a todos aquellos que estén dispuestos a ser guiados. Por eso es que en el Salmo 73, versículos 23 y 24 dice así: con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Y ahora viene la gema. Noten, hermanos, la preciosa y dulce gema que encontramos acá. Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás
en gloria. ¡Qué extraordinario, mis amados! ¡Qué cosa más fantástica tenemos aquí! Eso quiere decir que Dios está dispuesto a guiarle a todo aquel que esté dispuesto a ser guiado. O sea que Dios nunca nos puede dejar entre la espada y la pared. No, Dios nunca nos va a dejar en un laberinto completamente desorientado y sin luz, ni ninguna forma como salir de eso. Al contrario, Dios nos va a guiar, claro, siempre y cuando estemos dispuestos a ser guiados. Pero ¿qué más dice esta belleza de cita que tenemos acá? Dice más: lo preparó para recibir la luz de su verdad, y decidió iluminar la mente de Cornelio por medio de uno que ya había recibido la luz de lo alto. ¡Qué extraordinario, mis amados! ¿A quiénes entonces Dios les usa para poder alumbrar a otros? A uno que ya recibió esa luz. A esa persona le va a usar para que le encienda en el corazón la luz a otro. Y esa persona a su vez va a encender en el corazón de otro la misma luz, y así sigue la cadena. Pero noten lo que dice, hermana, cómo termina la cita. Así sucede hoy. Ahí está. Así sucede hoy. El Señor tiene su ojo puesto sobre toda alma que lo busca, y no dejará a ninguna en el error. Alabado sea el nombre del Señor. Esto sí que es grandioso y extraordinario. Acá dice que nunca, pero nunca, Dios le va a dejar a esa persona en el error. Los ángeles celestiales se comunican constantemente con los hombres y las mujeres de la tierra. Oh, mis amados, ahí está. Lo que acabo de leer es un reflejo de Hebreos 1:14. Lo que acabo de leer es un reflejo de ese pasaje. Ahora, mis amados, vamos a responder otra pregunta preciosa. ¿Sabían ustedes que Cornelio era una primicia? ¿Sabían eso? Pero surge la pregunta, ¿primicia de qué? Veamos un poquito la declaración que tenemos acá. Conflicto y valor matutina, conflicto y valor, página 334, responde esta pregunta. La conversión de Cornelio no fue sino las primicias de una mies que se había de cosechar. Noten, mis amados, ¿qué dice acá? Cornelio era una primicia. Noten, mis amados, ¿qué dice acá? Que Cornelio era la primicia de una gran cosecha que iba a venir después. Comenzando con él, se llevó a cabo una extensa obra de gracia en esa ciudad pagana. Oh, mis amados, aquí tenemos la respuesta a esta pregunta. ¿Sabían ustedes entonces que Cornelio era primicia? O sea, ya tenemos dos cosas. En primer lugar, es un símbolo de los que van a vivir en el tiempo del fin. Y en segundo lugar, es una primicia de la gran cosecha que iba a venir después. Y así se cumplió
como dice acá la declaración. Ahora, otra pregunta también hermosísima que vamos a responder es la siguiente. ¿Qué representan y qué evidencian las oraciones y las limosnas de Cornelio? Interesante pregunta, ¿verdad? Hermanos, ¿sabían ustedes que las oraciones de Cornelio eran un símbolo de la primera tabla de la ley? ¿Y sabían ustedes que las limosnas de Cornelio eran una representación de la segunda tabla de la ley? Veamos un poco lo que nos dice acá. En los lugares celestiales, página 308. La oración y las limosnas están estrechamente vinculadas. ¿Qué dice acá? La oración por un lado y las limosnas por otro, pero están estrechamente vinculados. Y ahora va a decir qué son. Son la manifestación de los dos grandes fundamentos de la ley. ¿Qué dice, mis amados? ¿Qué son las oraciones y las limonas de Cornelio? Son la manifestación de los dos grandes fundamentos de la ley. ¿Cuál es el primero? Amarás al Señor tu Dios. ¿Y cuál es el segundo? A tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, aunque nuestras ofrendas no pueden ganarnos su favor, son una evidencia de que hemos recibido la gracia divina. Ahí está, mis amados. O sea que las oraciones que Cornelio elevaba al cielo eran un símbolo de la primera tabla de la ley, que tiene que ver con los 4 primeros mandamientos. Pero las limosnas eran una evidencia de que él había recibido la gracia divina. O sea, mis amados, acá tenemos entonces la fe y las obras, pero bien, muy bien balanceados. Oh, mis amados, qué extraordinario. O sea, en otras palabras, las limosnas vienen a ser el fruto de que Cornelio recibió la gracia divina. Ahora, ¿qué aprendemos de Cornelio en Hechos 10:33? Noten, mis amados, volvamos otra vez a Hechos capítulo 10. Volvamos otra vez a Hechos capítulo 10, pero esta vez el versículo 33. Noten, mis amados, este versículo tiene una interesante lección para todos nosotros. Dice acá en el versículo 33, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí. Y noten, mis amados, lo que viene ahora es crucial. Noten este detalle. Todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Y ahora viene lo que viene a continuación, hermanos, no se les escape ni por desgracia. Para oír todo. Noten todo, no dice solamente algunas cosas. Todo lo que
Dios te ha mandado. Oh, mis amados, ustedes no se imaginan la tremenda lección que sacamos de este pasaje. ¿Qué nos enseña este pasaje? Este pasaje nos enseña que cuando yo me voy a la iglesia, yo me voy para escuchar todo lo que Dios tiene para decirnos. Sin embargo, a mí me ha pasado, y seguramente a otros predicadores también, que cuando uno está predicando, hay personas que se levantan y se van. No puede ser, mis amados. ¿Para qué entonces se fueron a la iglesia si no están dispuestos a escuchar todo lo que Dios tiene para decirnos? Es ilógico, es absurdo y es ridículo. No puede ser, mis amigos y hermanos. ¿Para qué te vas a ir a la iglesia solamente para escuchar lo que te conviene? No, en ese caso, mejor nomás irte al mundo. ¿Por qué? Porque en el mundo tal vez encuentres algo mejor. No puede ser, mis amados. Noten lo que dice acá. Palabras de vida del gran maestro. Página 39. Arroja luz sobre Hechos 10:33. El oyente que se asemeja al buen terreno recibe la palabra. ¿Qué hace, hermano, el hombre que se asemeja al buen terreno? ¿Qué dice que recibe? Recibe la palabra. Y noten cómo recibe. No como de hombre, sino de Dios. Y ahora viene, solo es un verdadero estudiante el que recibe las escrituras como la voz de Dios que le habla. Oyentes tales eran Cornelio y su familia. ¡Qué extraordinario, mis amados, lo que tenemos acá! O sea que acá tenemos otro pantallazo, hermano, de a quién más representa Cornelio. Y noten un poquito, vayan conmigo a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 8. Noten lo que dice el versículo 8 de Mateo 13. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Noten ahora el versículo 23, que está en conexión con el 8. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ahora viene, este es el que oye y entiende la palabra. Noten, mis amados, ¿a quién más representa Cornelio? Cornelio representa al terreno número 4 de la parábola del sembrador de Mateo 13. Noten qué extraordinario, mis amados. Qué cosa más preciosa tenemos acá. Eso quiere decir entonces que Cornelio es un símbolo de los que son sembrados en buena tierra. ¿Por qué? Porque dice acá que esos son los que oyen y entienden la palabra de Dios y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. O sea, mis amados, que acá tenemos otra lección tremenda que tenemos que recalcar también. Entonces, ¿a qué versículo nos lleva esto? Lo que acabamos de leer de palabras de vida del gran maestro, página 39, nos lleva a Isaías capítulo 66.
Noten lo que dice, mis amados, Isaías 66:2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Y ahora viene un pero súper detalle. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Noten, mis amados, en otra versión, ¿saben cómo dice? Y que se estremece ante mis palabras. Ese era Cornelio. Esa es una lección preciosa que sacamos también del capítulo 10 de Hechos. O sea, mis amados, te pregunto, ¿qué clase de oidor eres tú? ¿Eres un oidor atento o tú no tienes oído para oír? Porque se puede dar también el caso que seas de aquellos que, como dijo Jesús en los evangelios, el que tiene oído para oír, oiga, dando a entender que hay muchos que no tienen oídos para oír. Ahora, ¿qué otra lección aprendemos del caso de Cornelio? Historia de la Redención, página 295, responde esta pregunta. Cornelio no comprendía cabalmente la fe de Cristo. Noten, mis amados, eso es lo que les había dicho al comienzo. Al comienzo leímos una declaración que dice que los Cornelios que hoy por hoy están esparcidos por todo el continente y por todo el mundo, dice que tienen solamente una pequeña lucecita. Claro, hay muchas cosas que ellos no entienden. Ellos no entienden el tema del santuario, por ejemplo. No, claro que no. ¿Por qué? Porque la luz que tienen es pequeñita. Pero acá nos vamos a encontrar con un detalle precioso. Cornelio no comprendía cabalmente la fe de Cristo, aunque creía en las profecías y estaba esperando al Mesías. Mediante su amor y obediencia a Dios, se había acercado a él y estaba preparado para recibir al Salvador cuando se le revelaba. Entonces, mis amados, ¿cuáles son entonces las dos cosas que nos preparan para recibir más luz? Dos cosas: el amor y la obediencia. Porque acá dice que mediante estos dos ingredientes, Cornelio se pudo preparar para recibir al Salvador cuando éste se le iba a manifestar. Y ahora viene, hermanos, la declaración que viene ahora es tremenda. Yo estoy ya temblando, hermanos, de la emoción, porque es impresionante. Ajustense los cinturones, mis amados, porque lo que se viene ahora es un bombazo. Escuchen lo que dice: la condenación viene cuando se rechaza la luz que Dios da. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Qué dice acá? Acá dice claramente que la condenación viene cuando se rechaza la luz que Dios da. Y esto, ¿saben a qué versículo nos lleva esto? Esto nos lleva, sí o sí, nos lleva a Juan capítulo 3. Noten lo que dice, hermano.
Juan capítulo 3, versículo 19. Este es un tremendo pasaje. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está, mis amados. ¿Cuándo es que viene la condenación, mi estimado hermano? La condenación viene cuando se rechaza la luz que Dios da. Oh, mis amados, esto es algo tremendo. Hace poco, por ejemplo, una hermana me preguntó: yo me voy a perder porque uso pantalones. Y saben, mis amados, yo lo que le respondí fue: siempre que uno rechaza la luz, está corriendo el peligro de perderse. No solamente no es por ponerse o no ponerse, por comer o no comer. No es por eso que uno se pierde. El que se pierde porque rechazó la luz del cielo. Ahí está, mis amados, el tremendo detalle. Ahora, otra pregunta que vamos a responder es la siguiente: ¿qué cosas le detienen a los Cornelios modernos hoy? Interesante esta pregunta. ¿Será que hay cosas que a muchos Cornelios hoy en día le están atajando para que no se manifiesten y le quiten la corona a aquellos que no valoran la luz que tienen? Veamos un poquito lo que nos dice Joyas de los Testimonios, tomo 2, página 387. Muchos me han sido representados como Cornelio. ¿Qué dice? Muchos me han sido representados como Cornelio. Es decir, hombres a quienes Dios desea relacionar con su iglesia. ¿Qué dice acá, mi estimado hermano? Acá dice la mensajera del Señor que Dios le mostró en visión muchos que son como Cornelio, que anhelan, desean relacionarse o unirse a la iglesia del Señor. Noten, sus simpatías acompañan al pueblo de Dios. ¿Qué dice? Sí, su simpatía acompañan al pueblo de Dios. Pero, acá viene el pero son retenidos firmemente por los vínculos que los atan al mundo. Noten, mis amados, lo que dice. ¿Qué es lo que a muchos Cornelios le está deteniendo para que no avancen y se unan con el remanente del tiempo del fin? Acá dice que hay una atadura que están teniendo, y esa atadura es el mundo. No tienen, y ahora viene, no tienen el valor moral para colocarse con los humildes. Noten este detallito, mi estimado hermano. ¿Qué hay que poseer, hermano, para ser de Cristo?
¿Qué hay que poseer para ser de Jesús? ¿Qué ingrediente tenemos que tener en nuestro corazón para que podamos ser luces y unirnos al remanente final? Acá dice valor moral. Oh, mis amados, el cristianismo no es para cobardes. El cristianismo nunca fue y nunca será para los cobardes. Por eso es que Apocalipsis 21:9 dice claramente que ni un solo cobarde va a entrar en el reino de los cielos. Pero acá dice que a los Cornelios les falta valor moral para colocarse con los humildes. Ah, qué detalle tenemos acá entonces. Ahora, ¿sabían ustedes, mis amados, que la visita del ángel a Cornelio se va a volver a repetir? Ah, esto sí que es bastante, pero bastante interesante. ¿Y cómo sabemos eso? Evento de los últimos días, página 211, lo dice con una claridad meridiana. Hay muchas personas en nuestro mundo que son como Cornelio. Así como Dios obró en favor de Cornelio, también obra en favor de estos fieles portaestandarte. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, mis amados, qué cosa más maravillosa y fantástica tenemos acá. ¿A quiénes más entonces representa Cornelio en profecía? Dice acá, a los fieles portaestandarte. ¿Y saben ustedes quiénes son los fieles portaestandartes? Los que están dispuestos a llevar la bandera de Cristo. Esos son los portaestandartes, ya que su nombre lo dice todo. Noten un poquito, busquen un poco conmigo en el libro de los Salmos. En el libro de los Salmos vamos a encontrar un pasaje bastante, pero bastante interesante. Noten lo que dice el salmista, hablando justamente de la bandera de Cristo. Noten lo que dice Salmo 64. Noten, hermanos, qué versículo más hermoso. Salmo 64 dice, has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Oh, mis amados, yo quiero que me agarre un derrame de gozo, porque, mis amados, esto es lo que necesitamos. Tenemos que alzar la bandera de Cristo, tenemos que alzar el estandarte. Y en otra predicación, les voy a explicar cuáles son y qué dice, qué está escrito en la bandera de Cristo. Pero ahora conformémonos con saber que Salmo 64 se va a cumplir en los Cornelios del tiempo del fin. Acá lo dice claramente. Hay muchas personas en nuestro mundo que son como Cornelio. Así como Dios obró en favor de Cornelio, también obrará en favor de estos fieles portaestandartes. Obtendrán un conocimiento de Dios
así como lo obtuvo Cornelio mediante la visita de ángeles del cielo. Noten, mis amados, qué extraordinario, qué cosa más hermosa encontramos acá. Eso quiere decir, mi estimado hermano, que lo que sucedió en Hechos capítulo 10 se va a volver a repetir. Noten, mis amados, qué declaración más estupenda es la que acabamos de leer y de considerar. Ahora, otra pregunta, hermanos, que debemos responder, y es supremamente clave, es esta: ¿cuál es la advertencia más fuerte que encontramos en la experiencia de Cornelio? Qué pregunta crucial, mi estimado. ¿Sabían ustedes que dentro del capítulo 10 de Hechos está escondida una tremenda pero fulminante advertencia que Dios nos da a muchos, a miles y a millones de cristianos? ¿Quieren que les diga cuál es esa advertencia? Escuchen esta cita de la señora White que les di a leer. Esta declaración que les voy a leer no está en ninguno de los libros en español. Lo sacamos del CD-ROOM y se encuentra en Review and Herald del 10 de octubre de 1893 y dice así: cuando el Señor tiene sus agentes señalados, por medio de los cuales da ayuda a las almas, y los hombres no prestan atención a esos agentes y se niegan a recibir ayuda de ellos, y deciden que desean ser enseñados directamente por Dios. Ojo, mi estimado hermano, ¿qué dice? Acá dice que hay miles y miles de cristianos que dicen: no, el Señor directamente me va a enseñar. Yo no quiero que tú vengas a enseñarme. Yo no necesito de nadie. Yo no necesito de ningún profesor, de ningún instructor, de ningún pastor, de ningún nada. Es directamente el Señor me va a enseñar. Ustedes no se imaginan, hermano, la cantidad, pero la cantidad de personas que a mí ya me han dicho eso. Yo aprendo directamente del Señor. Yo me guío por el Espíritu. El Espíritu Santo es mi maestro. Él es el que me enseña. Yo no necesito de ninguna persona que venga y me enseñe las cosas del Señor. Noten, hermanos, el bombazo que viene ahora. Sigue diciendo la cita: el Señor no les concede su deseo. ¿Qué dice? El Señor no les puede conceder su deseo, porque cuando una persona dice eso, es una trampa, pero muy bien preparada por el archienemigo. Y dice más: el Señor no les concede su deseo. Cornelio reunió a su casa para escuchar el mensaje de luz procedente de Pedro. Noten, mis amados, ese detalle. Fíjense lo que dice: Cornelio reunió a su casa para escuchar el mensaje del cielo, pero por medio de Pedro. Y ahora viene la bomba, hermano. Si hubiese dicho: no deseo ser enseñado por un hombre,
el ángel de Dios lo hubiera abandonado a su suerte. Noten, mis amados, qué tremendo. ¿Qué dice acá? Si Cornelio hubiese dicho, no deseo ser enseñado por un hombre, ¿qué iba a suceder? Dice acá que el ángel del Señor lo hubiera abandonado a su suerte. O sea, cada vez que una persona le dice a otro, no, yo no deseo ser enseñado por nadie, directamente voy a ser enseñado por Dios, en ese momento lo dice acá, mi estimado hermano. Y si iba a suceder con Cornelio, se tiene que cumplir también hoy en día en el tiempo del fin. Si hubiese dicho, no deseo ser enseñado por un hombre, el ángel de Dios lo hubiera abandonado a su suerte. Pero felizmente la cita termina diciendo, pero Cornelio no procedió así. Oh, mis amados, qué tremenda advertencia tenemos acá. Ustedes no se imaginan, mis amados, cuántas veces yo me he acercado a hermanos pentecostales, hermanos evangélicos, y les he dicho, ¿te gustaría estudiar la palabra de Dios conmigo? Yo estoy dispuesto a venir para compartir la palabra de Dios juntos. Pero ¿saben lo que me han dicho? No, porque yo aprendo directamente del Señor. Yo me guío por el Espíritu. Yo subo al púlpito y yo no necesito ni estudiar, yo no necesito leer los libros que vos me estás ofreciendo, yo no necesito nada de eso. Yo me subo al púlpito y lo que Dios me da en ese momento, eso es lo que yo le transmito a la gente. Oh, mis amados, qué trampa más gigantesca. Esa es una de las trampas más terribles que el diablo ha hilvanado para miles y miles y millones de pseudo cristianos. Pero qué tremenda advertencia encontramos acá. Ahora, otra pregunta que vamos a responder es la siguiente. ¿Quiénes ocuparán el lugar de aquellos que se ofenden? ¡Qué tremenda declaración! Pregunta, mis amados. Esta pregunta sí que es tremenda. ¿Quiénes ocuparán el lugar de aquellos que se ofenden? Noten lo que dice, mis amados, esta cita que se encuentra en Manuscritos Liberados, tomo 2, página 57. El Señor obrará para que los desafectos sean separados de los que son fieles y leales. ¿Qué dice? El Señor va a obrar, dice acá, para que haya una separación. Acá lo dice clarito. Y sigue diciendo, aquellos que como Cornelio teman a Dios y le glorifiquen, tomarán sus lugares. Ahí está, mis amados, más claro imposible. ¿Quiénes son los que van a tomar o van a ocupar el lugar de aquellos que se ofenden y se van? Acá dice que esas vacantes la van a llenar los Cornelios del tiempo del fin, los Cornelios de la hora 11. Esos son los que van a ocupar las vacantes que dejaron
vacías, aquellos o aquellas que se enojaron porque se les predicó la verdad claramente y sin rodeos. Noten lo que dice, sigue diciendo, las filas no disminuirán. Ahora viene, aquellos que son fieles y firmes llenarán las vacantes que se producen por los que se ofenden y apostatan. Oh, mis amados, es cierto, es doloroso. Hay que reconocer, es cierto que es doloroso cuando una persona se va, se ofende porque se le predicó la verdad. Es cierto, pero por otro lado, tenemos que tener en cuenta que no podemos ir en contra de lo que está profetizado. Y eso es lo que acabamos de ver acá. Está claramente profetizado que aquellos que hoy por hoy se ofenden, aquellos se van a ir, pero van a ser llenados esas vacantes por los Cornelios del tiempo del fin. Oh, mis amados, ¿saben ustedes cuándo se va a romper las dos ataduras que hoy por hoy le atan a muchos Cornelios para que se unan al remanente? ¿Saben cuándo? En la ley dominical. En la ley dominical se van a romper las dos ataduras. ¿Y se acuerdan ustedes cuáles eran esas dos ataduras? Uno era el mundo y otro era valor moral para ponerse de parte de los humildes y fieles hijos de Dios. Ahora puede ser que haya muchos Cornelios que estén bajo esa presión o bajo esas dos ataduras, pero, acá viene el pero con la ley dominical se rompen las ataduras, mis amados. Con la ley dominical se acaba. Con la ley dominical se destruyen las dos ataduras y los Cornelios modernos vienen a raudales para unirse con aquellos que van a mantenerse leales al Señor después de la ley dominical también y que hoy por hoy están dentro de la iglesia del Señor. Oh, mis amados, me he gozado muchísimo con ustedes al tratar este tema tan precioso, tan rico, tan nutritivo y tan maravilloso. No hay palabras para describir. No se puede describir, mis amados, lo que encontramos acá. Pero vamos a terminar leyendo lo que dice el versículo 34 y 35 de Hechos capítulo 10. Dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y ahora viene, el versículo 35 es clave, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Oh, mis amados, aquí tenemos dos características preciosas que tenía Cornelio y que también van a poseer los Cornelios del tiempo del fin. Dos cosas, los que le temen y hacen justicia. Muy bien, mis amados, que Dios les bendiga ricamente y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos pueda escribir este tema en nuestros corazones. Oremos. Amoroso Dios y Padre que te encuentras en el santuario celestial,
nos acercamos a ti de rodillas en esta hora para agradecerte muchísimo, pero muchísimo, por este precioso y extraordinario tema que hemos analizado y estudiado juntos hoy con los miembros de la Iglesia del Aire. Oh Señor, hoy hemos estudiado un tema 100% profético, un tema que es demasiado tremendo y excelente para nuestra edificación espiritual. Oh Señor, ayúdanos a valorar la luz que tú nos das, porque hoy hemos aprendido que aquellos que no valoran, ni aman, ni aprecian la luz del cielo, van a ser reemplazados por los Cornelios del tiempo del fin, ya sea antes, durante o después de la ley dominical. Oh Señor, ayúdanos mucho, fortalécenos mucho, porque te necesitamos demasiado. Queremos ser guiados y dirigidos por ti en todo el sentido de la palabra. Hoy hemos aprendido lecciones riquísimas. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica, que podamos apresurarnos en poner en práctica estas lecciones tan hermosas que hemos aprendido a través del estudio de tu palabra en esta ocasión. Bendice, Señor, a todos los miembros de la Iglesia del Aire. No le podemos mencionar a todos nombre por nombre, pero tú los conoces. Así como le conocías a Cornelio por nombre, así también nos conoces a todos por nombre. Y Señor, queremos colocar nuestras vidas en tus manos y pedirte que nos tonifiques, que nos fortalezcas, que nos asistas, que nos ayudes mucho, porque sin ti nada, pero nada podemos hacer. Oh Padre amoroso, dejamos todo en tus manos y sigue acompañando esta programación en lo que resta de esta jornada. Te agradecemos también por las primeras horas de tu santo sábado que ya estamos viviendo en la compañía del Espíritu Santo, porque te pedimos todo esto en el dulce, precioso y majestuoso nombre de Jesús. Amén y amén.